Bueno, buenos días a todos. Vamos con este segundo taller de la mañana. Para mí, bueno, siempre es un placer poder intervenir en CINAIC. Además, volver a reencontrarnos y por fin dar una clase o dar un taller sin mascarilla, con lo cual creo que eso ya de por sí es suficiente satisfacción como para que podáis aguantar este ratito. Siguiendo con esta metáfora de la escuela de cocina que inventó Ángel ya en la edición pasada de CINAIC, vamos a hablar un poquito de las revisiones de literatura. Es verlo como un símil culinario y cómo podemos ir siguiendo una receta precisamente para llegar a ese concepto sistemático de la revisión de literatura. Realmente toda la revisión de literatura tiene que ver con la creación de un estado de la cuestión, que es algo que en cualquier investigación es fundamental, donde lo que se intenta localizar pues, son los autores, los tópicos, los temas y sobre todo qué aspectos me dejan a mí para poder aportar algo y poder contrastar después mis aportaciones con respecto a lo que ya se conoce. Por lo tanto, nos debe proporcionar síntesis de resultados, nos tiene que delimitar los problemas, nos tiene que servir de nexo con nuestras propuestas, nos tiene que identificar lo que pueden ser áreas de controversia, es decir, lo que se llama conocer precisamente ese estado de la cuestión para poder avanzar y sobre todo avanzar con pasos firmes, que es algo que intentamos transmitir a nuestros doctorandos cuando empiezan una investigación, ¿no? Lo importante que es tener la seguridad de lo que están haciendo. Entonces, un estado de la cuestión, ¿en qué se basa? En revisar literatura, que precisamente muchas veces es lo que menos nos apetece. Y siempre encontramos la excusa perfecta para hacer otra cosa mientras que teníamos que estar haciendo esa revisión. ¿Qué tipos de revisiones nos encontramos? Pues tenemos las narrativas y las sistemáticas. La narrativa es aquella que de alguna manera hemos localizado un conjunto de fuentes y establecemos un discurso, a veces demasiado cortapega, a veces elaborado, sobre esas fuentes. Pero no hay ningún protocolo, no hay nada que me pueda justificar por qué he elegido esas fuentes. Mientras que en una revisión sistemática tengo que seguir unas pautas, tengo que seguir una receta para cocinar el plato. Y precisamente esa receta lo que me va a garantizar es que yo puedo justificar por qué estoy cogiendo estas fuentes sobre otras. Cuando se hace una revisión narrativa, se pueden incurrir en una serie de problemas. Una carencia de las preguntas de investigación, que estructuran las preguntas de investigación, que la búsqueda, pues a veces es por oportunidad, no he hecho una búsqueda apropiada, sino he encontrado algo. Por lo tanto, no es reproducible, no es justificable, no tengo ninguna manera de valorar las fuentes y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy incurriendo? Estoy incurriendo en una alta probabilidad de sesgo. El sesgo que me puede dar mi grupo en el que estoy, en las fuentes que ha consultado, el sesgo personal, el sesgo de no medir la calidad. Entonces, realmente, ¿qué es lo que me lleva este tipo de revisiones? Pues a no tener esa garantía, esa seguridad de que las fuentes que estoy consultando son las más adecuadas para poder defender mi investigación en cualquier contexto, ya sea un contexto en el que estoy transmitiendo desde un punto de vista oral o desde donde estoy preparando, por ejemplo, un artículo o estoy preparando una memoria de un trabajo académico. Para evitar esto aparece ese concepto de revisión sistemática, donde debo identificar, evaluar e interpretar esas fuentes, pero siguiendo siempre un protocolo, que es lo que me da ese concepto sistemático, que además me permite
justificar por qué y que cualquiera pueda replicar ese proceso. Lo que da transparencia, da trazabilidad y da seguridad. Dentro de las revisiones sistemáticas entramos en lo que pueden ser las que se denominan cualitativas y las que se llaman cuantitativas o metaanálisis. Para hacer una cuantitativa tengo que haber hecho primero la parte cualitativa. Se trata precisamente en contestar desde un punto de vista razonado, pero en base a unas fuentes, mis preguntas de investigación. Si ahí tengo elementos que además se obtienen de estudios empíricos que son comparables, puedo establecer el concepto de metaanálisis. Donde es importante plantear que ese metaanálisis, para poder hacerlo, tengo que poder comparar los resultados de los estudios. A veces se utiliza muy mal el concepto metaanálisis, precisamente porque se ha quedado solamente en la parte cualitativa. Si yo hago todo esto, es un esfuerzo que requiere una metodología y, por lo tanto, mi trabajo es un trabajo científico, que puede ser parte de un proceso más grande, como puede ser hacer una tesis doctoral, como puede ser preparar una propuesta de un proyecto de investigación, como puede ser toma de decisiones en un campo concreto disciplinario. Y por lo tanto también puedo someterlo a un juicio de expertos y publicarlo. Si yo hago una revisión de literatura no sistemática, la probabilidad de que yo pueda compartirlo y que sea aceptado como algo en sí mismo que tiene un valor es más complicado. ¿Qué características van a tener estas revisiones? Pues tienen que tener un protocolo, tienen que tener una estrategia de búsqueda, tengo que documentar lo que sale de esa estrategia de búsqueda para poder evaluar con un rigor aquello que he encontrado. Tengo que tener unos criterios para los cuales pueda decir esto lo acepto y esto no lo acepto y siempre poder justificar con trazabilidad por qué lo he hecho. Y además puedo tener una rúbrica de calidad porque puede ser que acepte muchas cosas, pero si tengo que trabajar con 200, 300 artículos sobre unas preguntas de investigación, seguramente me voy a encontrar elementos repetidos, elementos que no aportan de la misma manera y entonces tengo que seleccionar por más que puedan aportar. Entonces me quedo con aquello que cumple mejor mis expectativas. Y esos son los criterios de calidad para poder decir que una revisión es sistemática porque intento ir contra el sesgo a través de evitar la subjetividad, de ser yo el que decide, es completo porque a través de los sistemas de información, estableciendo mi estrategia de búsqueda, me da como resultado aquello que está relacionado con mi problema, es explícita porque estoy diciéndole a todo el mundo todo el proceso, desde lo que encontré en un determinado momento, lo que eliminé y por qué lo eliminé y con qué me quedé. Y además, por lo tanto, es reproducible en el momento que es sistemática, hay un protocolo y es explícita. Por lo tanto, cualquiera podría replicar mi estrategia de búsqueda y comparar los resultados con la diferencia temporal de que la ciencia evoluciona día a día. Pero podría tener, de alguna manera, unos grados de similitud bastante importantes. Entonces, si yo tengo un protocolo que seguir, al final realizar una revisión sistemática, siguiendo con esta metáfora, es algo como cocinar. Entonces vamos a ver cómo podemos cocinar una revisión sistemática. Y entonces lo vamos a ver en 3 fases. La primera fase, ¿qué es? Voy a crear la receta, voy a planificar. En este caso me pongo el gorro de el cocinero de MasterChef, del jurado, que va a dar la receta, ¿no? Entonces, para ello tengo un metarecetario, que ya me dice qué es lo que tengo que ir colocando en esa receta. Hay muchos metarecetarios, pero vamos a tomar como referencia uno que se denomina Prisma, que es quizá el más aceptado a nivel internacional. Entonces, si yo voy a Prisma, además es gratis, no tengo que pagar por leerlo, me voy a encontrar 2 cosas importantes. Una,
para este momento y otra para el momento siguiente en el que me tenga que poner con las manos en la masa. Pero en este momento lo que me va a dar precisamente es un metaprotocolo. Me va a dar, no se ve nada, pero bueno, tendréis la presentación después, y si no lo localizáis en estas fuentes, una serie de pasos que debería tener mi protocolo. Con lo cual yo lo que tengo que ir haciendo es rellenar esos huecos, diciendo exactamente qué es lo que tengo que hacer. Por lo tanto, paso 1, formula tus preguntas de investigación. Parece de perogrullo, pero el éxito de una investigación está en definir unas buenas preguntas de investigación. Y aquí conviene pararse el tiempo que sea necesario. Si hago unas preguntas de investigación muy genéricas, van a ser poco interesantes. Con lo cual tengo que ir refinándolas. Tengo que hacer un proceso iterativo entre el grupo de investigación que esté involucrado, precisamente para llegar a una buena definición de mis preguntas de investigación. Porque de esto va a depender la parte final, lo que vamos a llamar el emplatado, cuando yo prepare el plato y lo vaya a servir a mis revisores. Va a ser interesante, me van a juzgar por la calidad de mi producto. Si no les aporto nada, me dirán que sí, que puedo haber seguido una receta, pero me ha quedado sosa. Entonces, es muy importante quedarse en este punto el tiempo que sea necesario para avanzar. Esas preguntas, bueno, como comentaba antes, tenemos que luchar contra la generalidad. Una revisión sistemática, sobre todo si queremos publicarla, tiene que aportar algo interesante, tiene que aportarnos algo diferenciador. Si no, seguramente ya haya mucho en la literatura. Una vez que tenemos claro de dónde partimos y qué tipo de revisión quiero hacer, tengo que definir el protocolo. Y en una revisión sistemática es tan importante definir y publicar o documentar el protocolo como los resultados finales. Si yo pongo los resultados finales sin plantear el protocolo, no es una revisión sistemática. Y muchas veces se falla en esto, no se explica el protocolo. Entonces no das confianza de que haya seguido una revisión sistemática. De hecho, en aquellas disciplinas donde la revisión sistemática está muy asentada, por ejemplo medicina, definen muy claramente estos dos pasos. Define el protocolo, lo documentas como un informe técnico, como un artículo, como lo que sea, incluso hay bases de datos de protocolos y después está la revisión posterior. Receta, plato. Un protocolo, ¿qué va a tener? De lo que no veíais antes en Prisma, aquí saco los puntos principales. Luego lo podré modificar, le podré hacer variantes. Estos pasos los podré dividir, los podré juntar. Tendrán más peso o menos peso en función de qué tipo de revisión voy a hacer. Pero tengo que tener la versión definitiva de mis preguntas de investigación, tengo que tener el marco temporal en el que voy a buscar. No tengo que buscar siempre en toda la historia, dependerá de qué me interese. Me interesa un mapping de los últimos 3 años para ver algo rápido, me interesa algo más profundo desde el principio, me interesa coger un marco temporal desde donde empezó a ser interesante un tópico. Lo tengo que plantear y lo tengo que justificar. No basta con decir, pues 3 años. No, ¿por 3 años por qué? El ámbito de la revisión, todo su contexto, muy relacionado con las preguntas de investigación o derivado de esas preguntas de investigación, los criterios de inclusión y exclusión, por los que cuando yo encuentre un determinado artículo, obra científica, la incluyo o no la incluyo en mi corpus final, los criterios de calidad con los que aquellos artículos que hayan pasado el filtro los voy a evaluar para quedarme con el porcentaje que yo quiera. Tengo muchos, me puedo poner un porcentaje de que en una rúbrica cumpla más del 70%. Tengo pocos, pues me voy a quedar con los que cumplan por lo menos el 50, el 40% de la rúbrica. Eso es un poco a mi criterio. ¿Qué fuentes de datos? ¿Dónde busco? Claro, voy a buscar en todo.
seamos conscientes, tenemos un tiempo finito. El esfuerzo de decir voy a buscar en todos los sitios, me voy a leer todo, es inhumano. Entonces tendré que decidir qué fuentes son aquellas en las que me voy a centrar. ¿Qué términos de búsqueda relacionados precisamente con el ámbito de la revisión voy a utilizar para formalizar mi ecuación canónica de búsqueda? Aquella que voy a llevar a los sistemas de información y la voy a plantear. ¿Y por qué la llamo canónica? Porque todos los sistemas tienen un formato diferente de aplicar, tienen un lenguaje diferente de consulta. Entonces yo tendré que adaptar mi ecuación canónica a si estoy en Web of Science, estoy en Scopus, estoy en IEcubo, en ACMI, en ERIC, en ELISA, donde sea, Google Scholar. Entonces, eso es importante porque me plantea de dónde parto. Entonces, todo esto me define el protocolo. Lo tenéis más o menos explicado en las siguientes transparencias, pero es lo que os he ido comentando. Que yo tengo un marco temporal. ¿En qué marco, en qué años busco? ¿Por qué? Siempre ¿por qué? El ámbito de la revisión, normalmente lo que se llama el PICOC. Hay otros métodos, pero el PICOC es quizá el más utilizado. ¿Quién? La población. La intervención, ¿qué, cómo? La comparación, ¿con qué comparo? Los resultados, ¿qué se quiere conseguir? ¿Qué se quiere mejorar? ¿Y cuál es el contexto de mi investigación? ¿Y esto con qué lo hago? Con cada una de las preguntas de investigación que yo tengo. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque de ahí voy a sacar y voy a derivar los términos de búsqueda. Criterios de inclusión y de exclusión. Si cuando yo lance una búsqueda y obtenga N registros, tengo que ir uno por uno determinando si me vale o no me vale. Entonces, el que me valga significa que tiene que cumplir todos los criterios de inclusión, todos. En el momento que no cumpla uno, se convierte en un criterio de exclusión y, por lo tanto, el artículo se rechaza. No entra en mi corpus de estudio. O sea, los tengo que cumplir todos. Para que excluirlo, solo tengo que cumplir un criterio de exclusión. Normalmente se definen de forma opuesta. Criterios de inclusión, opuestos criterios de exclusión. Se les da un identificador. Siempre vamos trabajando con identificadores para ir planteando precisamente y facilitando el ir anotando por qué suceden las cosas. ¿Vale? Criterio de calidad, una rúbrica, una serie de preguntas y una métrica. Cada una de las preguntas la valoro en función de esa métrica. La más típica, una trivaluada. 0, 1, 0, 5. 0 no aporta nada a esa pregunta. 1 aporta mucho. 0, 5 aporta algo. Pero puedo utilizar un Likert, lo que sea. Al final tengo N preguntas, tengo un valor y yo puedo establecer precisamente sobre el valor máximo cuál es el porcentaje de aportación de ese artículo que sí que cumple los criterios de inclusión, pero a lo mejor aporta poco. Y si tengo mucho, pues lo voy a eliminar porque lo que mete es ruido. Entonces esa es la idea de los criterios de calidad. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis un caso, ¿no? Se han planteado 10 preguntas y con una lógica trivaluada. Le doy un 1 al sí, un 0 al no, un 0,5 al parcial. ¿Vale? Entonces, si yo le pongo un límite del 70%, pues solamente aquellos artículos que tengan al menos un 7 los considero. Por más que tengan todos los criterios de inclusión. Y lo justifico por quedarme precisamente con lo que más aporta, lo que me da realmente una esencia a lo que yo quiero responder. Precisamente porque también es muy complicado trabajar con muchísimas referencias al fin en una revisión que se van a solapar. Entonces, mejor quedarse con lo que realmente aporta. Las fuentes de datos, pues aquellas que realmente me sirvan para mi campo disciplinar.
¿Puedo utilizar el mainstream? Es decir, ¿me puedo quedar con Web of Science Scopus? Te puedes quedar con ellas. De hecho, hay mucha literatura que reafirma que al final, como son las más reconocidas, pues vale. ¿Realmente sería suficiente? Pues si la queremos hacer bien, no. Porque podemos perder mucha información, pero depende también de lo que nos importe, ¿no? ¿Nos importa la literatura gris? Pues con Scopus y Web of Science no nos vale. Tenemos que buscar otra fuente. ¿Queremos buscar elementos que tienen que ver con un contexto más regional? Pues seguramente Scopus y Web of Science no nos vale. Tendré que utilizar, pues estoy en ciencias sociales, España, pues a lo mejor tengo que utilizar Dialnet. Que soy muy específico, educación, pues a lo mejor tengo que meter ERIC. Y cada uno tiene que saber dónde están las fuentes de datos que son importantes. Y puedo utilizar varias fuentes. No tengo que elegir una. Elijo aquellas fuentes que yo considero oportunas. Entonces, aquí tenéis, no es una lista exhaustiva, muchas de las fuentes donde puedo buscar. Web of Science, Scopus, el mainstream. Google Scholar, todo. Mucho ruido también. Más temáticas. IECubo, ACM, temas tecnológicos. Springer, Science Direct, bueno, un poco de todo. Emerald, también un poco de todo. ERIC, pues lo tienes más temas educativos. PubMed, medicina. LISA, lista. Temas de bibliometría. Entonces, aquí cada uno tiene que conocer su caso, ¿no? Los términos de búsqueda. Venga, ya vamos a ir montando, ya vamos avanzando. ¿Cuáles son los tópicos por los que yo me interesa buscar? Pues tendrán que estar enlazados con ese contexto que estudié antes, ese PICOC, que está relacionado con las preguntas de investigación, donde yo puedo, por cada una de mis preguntas de investigación, establecer pues cuál es la población, cuál es la intervención, cuál es la comparación, cuáles son los resultados y cuáles son el contexto. Y voy colocando aquellos términos que me valen. Y ahora tengo que plantearme, bueno, tengo sinónimos, cuáles son términos que son parecidos, entonces voy ampliando de cada uno de los términos aquellos que me interesan. Si busco en varios idiomas, tendré que tener también control sobre cómo busco y si es necesario utilizar términos traducidos a esos idiomas. Si, por ejemplo, estoy trabajando con Web of Science, Scopus, y yo quiero buscar en inglés y en español, me basta solo trabajar con los términos en inglés. Porque las búsquedas en Web of Science Scopus trabajan sobre el título, los resumen, las palabras clave, y tienen que estar siempre en inglés, con lo cual no hace falta que me cree un tesaurus en varios idiomas. Pero si yo busco en otras bases de datos que no tienen por qué esas restricciones de idioma, tendría que crearme un tesaurus para decirme que tengo que traducir todos los términos a todos los idiomas que yo quiero buscar. Y el tema de los idiomas también es un tema a definir y a tener en cuenta. Porque nos vuelve a introducir un sesgo. Porque lo queremos todo. Pero si yo no sé chino, ¿de qué me sirve encontrar artículos en chino? ¿Voy a mandar que me los traduzcan? No tiene sentido. Por lo cual, partimos ya de que admitimos algunos sesgos. Con los términos, ¿qué hago? Montar una ecuación lógica, me tiene que decir verdad o mentira. Con lo cual, ¿cómo combino mis términos? Pues con los operadores lógicos, típicamente el AND, el OR y el NOT, paréntesis, y después, bueno, puedo tener lenguajes de búsqueda que me dan operadores de proximidad y cosas más complejas. Pero para una ecuación canónica tengo que ir a lo que sé que tienen todos, que son estos tres elementos más los paréntesis. Entonces voy combinando esos términos para montar mi ecuación. Y con todos estos elementos monto mi protocolo. ¿En función de qué? Si voy a hacer un metaanálisis, si voy a hacer una revisión sistemática de literatura al estilo clásico,
si voy a utilizar un mapeo de literatura, si voy a hacer una revisión, por ejemplo, en bases de datos de proyectos, si voy a hacer una búsqueda de revisiones sistemáticas. Todos son tipos diferentes de revisiones que hacen que mi protocolo, de alguna manera, se adapte a esa tipología, ¿no? Hay un trabajo, que lo tenéis por ahí referenciado, que habla de 14 o 15 tipos diferentes de revisiones sistemáticas. Realmente el concepto de revisión es muy amplio. Es muy amplio. Vale. Tenemos la receta. La hemos definido. Hemos puesto todos nuestros elementos. Yo puedo haber jugado un poco haciendo alguna prueba, lanzando alguna ecuación, a ver qué me devuelve. Pero yo no puedo empezar el proceso de cocinar sin haber definido la receta. Y debo explicitarla, tengo que documentarla. Incluso en un trabajo serio de una tesis doctoral, eso tiene que ser una parte que tiene que ser un informe técnico, que tiene que estar perfectamente preparado para que en un determinado momento sea un anexo. En un artículo tendré que concentrarlo para que el revisor, antes de ver mis resultados, vea cómo he obtenido los resultados. Y si tengo la receta, ahora puedo empezar a cocinar. Empezar a seguir cada uno de esos pasos. Y para ello vamos a crear la salsa de ese cocinado, donde salsa es el acrónimo de Search, Appraisal, Synthesis and Analysis. Buscamos, evaluamos, sintetizamos lo interesante de aquello que hemos encontrado y preparamos el plato. Entonces, vamos a tener unas fases de realización para cumplir esa salsa, para llegar a esa salsa. Identificamos, es decir, ejecutamos la consulta, la ecuación canónica en cada una de las bases de datos que yo he seleccionado y recojo los resultados, hago una primera fase de eliminación, screening, que tiene que ser muy rápida. Puede haber resultados en los que me puedo encontrar con miles de resultados positivos y yo no me puedo leer miles de artículos. Entonces tengo que hacer un filtro muy rápido. Primer filtro rápido, elimino duplicados. Si tengo varias bases de datos, es probable que el mismo artículo esté y aparezca en las diferentes búsquedas. Entonces, la primera alegría, quítame los duplicados, ¿no? Que se te vayan de esos 1000, se te vayan 387, que no te he tenido que leer y molestar. Ya tienes los 1000 menos los 387 que se han eliminado por duplicados. Segunda parte que hago, me reviso rápidamente título, resumen, palabras clave, para eliminar aquello que se me pueda haber colado por proximidad. Yo estoy haciendo una revisión sistemática de algo relacionado con informática y de repente se me ha colado algo porque los términos son muy parecidos, arquitectura de software, se me coloca algo de David de arquitectura de los señores que hacen casas. Pues eso fuera también. No necesito leerme el artículo. Elimino. Con lo cual ya paso a la siguiente fase, que es la de elegir. Si de esos 600 y pico que me quedan, con este sistema me he quitado otros 200, me quedan 400 y pico. Y esos ya me los tengo que digerir más lentamente. ¿Cómo? Aplicando criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, ahí puedo establecer, voy abriendo artículo, me lo voy leyendo hasta que encuentro un criterio de exclusión y dejo, o lo hago por fases. Lectura en diagonal para buscar puntos clave y decir, localizar rápidamente, exclusión, y me quito otros cuantos, para reducir el número de artículos que tengo que leerme con más calma. Y esta es la parte dura, es la parte de que al final hay que encerrar a la persona donde no haya moscas para que no se vaya detrás de ninguna, porque hay que leer. Y es lo que te da el conocimiento, ¿no? Al final, si yo los leo, pasan todas las fases y los evalúo por mi rúbrica de calidad, cuando yo ponga el límite de la calidad, seleccionaré
el core, el número de registros que forman el corpus sobre el que voy a establecer el estado de la cuestión y voy a responder las preguntas de investigación. ¿Vale? Y para ello vuelvo a Prisma, porque es muy importante dejar esto documentado, y Prisma nos da, además de ese protocolo, un diagrama que nos va diciendo en estas 4 fases cuántos pasan, cuántos excluyen, y voy viendo precisamente cómo voy destilando en forma de embudo hacia ese artículo que al final es el que con el que me voy a quedar y voy a sostener mis hipótesis. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es lo que he ido contando, ¿no? Identifico esa investigación relevante, selecciono los estudios primarios, evalúo la calidad de esos estudios primarios y lo documento rellenando el prisma conforme va sucediendo. Que he encontrado tantos registros en cada base de datos, que he eliminado duplicados, que he eliminado por primera ronda, que he eliminado por criterios de exclusión, que he eliminado por criterios de calidad. Y al final me queda un N, el N que voy a tomar como mi población. ¿Vale? Y según voy leyendo esos artículos, tengo que ir extrayendo esa información que es relevante para contestar mis preguntas de investigación. Aquí cada uno utilizará gestores, editará el PDF, os tendrá un documento, irá anotando. Eso ya cada cual tiene su estrategia de ir anotando la parte crítica interesante de cada artículo, porque si no te lo vas a tener que volver a leer después. Entonces lo importante es decir, este me aporta, y veo que me aporta mucho, me voy a ir seleccionando aquellos elementos interesantes y lo voy pasando a un gestor de bibliografía para luego tener ese artículo recogido para poderlo implantar o poderlo insertar en un documento, ya sea un documento académico o sea un artículo. Trabajar sin gestores de bibliografía a esas alturas es una locura, pero trabajar sin gestor de literatura en una revisión sistemática es imposible. O sea, Zotero, EndNote, Crossref, Mendeley, el que os dé la gana, pero tenéis que incorporarlo en vuestro set de herramientas, ¿no? Y lo más importante, al final tengo que dar trazabilidad, porque esto es transparente. Es decir, cuando yo planteé esto, no lo puedo hacer como una caja negra. Es decir, y os creéis que esto, aunque lo he hecho bien, el protocolo está perfecto y tal, y me salen estos 30 artículos. No. Tienes que ir recogiendo los datos parciales y se tienen que ir abriendo esos datos parciales. De manera que tienes búsquedas, screening, eliminaciones, hasta el core set de tu revisión. Y eso tiene que estar disponible en la nube, con un fichero de datos, en un GitHub, donde quieras. Yo como revisor de un artículo, de una revisión sistemática, si no es transparente, no lo acepto. Porque realmente nos tenemos que creer. No es cuestión de creer. Tiene que haber esa transparencia. Bueno, hemos cocinado. Nos dicen que nos quedan los últimos minutos para montar el plato. Vamos a emplatar. ¿Y qué es emplatar? Preparar esa documentación final en ese formato de capítulo de una tesis, de artículo científico, en el cual tengo que llevar todos estos elementos y incorporarlos para que alguien los lea, para que alguien los digiera, para que alguien los entienda, ¿no? Entonces, yo tengo que he extraído datos, pero no los voy a copiar y a pegar. Si me han quedado 68 artículos, no puedo pegar de cada uno en bruto, no. Tengo que empezar a coger esa síntesis y llevarla y analizarla críticamente, respondiendo a las preguntas de investigación. Entonces, esa es la parte en la que vas a demostrar que aportas algo. O sea, hasta aquí ha sido todo mecánico. Ahora queda, vamos a lucirnos, vamos a crear un plato que tenga sentido. Para ello vamos a redactar ese informe de revisión, que tiene que tener varias fases. Suponemos que tenemos documentado el protocolo.
Puedo tener una descripción detallada si estoy en un contexto de informe técnico, de tesis doctoral, de tesis de máster, y puedo tener que plantear una parte pública, una parte resumida, que se ajuste a un número de caracteres para una revista, para un congreso, para lo que sea. Entonces, ahí está esas dos fases, que no se excluyen, pueden ser complementarias. Entonces, puedo tener mucha información de una revisión sistemática, pero si yo voy a lanzar un artículo, pues me quedo por aquellas partes que sean sustanciales. Siempre demostrando que todo el proceso es transparente y se puede acceder donde estén mis ficheros de datos. Entonces, ¿cómo voy montando todo esto? Vamos a ponernos en el caso de un trabajo académico, que esto se puede llevar y se puede resumir o plantear en un artículo. Yo tendré unos apartados o unos capítulos, estoy hablando del estado de la cuestión, ¿no? Nuestra pregunta inicial. Puedo tener unos apartados o unos capítulos que me contextualizan, que normalmente, ¿en qué me baso? Pues en fuentes muy generales. Para hacer eso no he hecho una revisión sistemática. ¿Y qué me dan? Pues me dan un conocimiento base. De ahí, ¿qué puedo pasar? Pues puedo haber hecho una revisión sistemática y tengo muchas cosas. Entonces, voy a hacer un resumen desde un punto de vista visual de lo que he hecho. Hago un mapping y planteo mi revisión sistemática, respondo a mis preguntas de investigación. Con lo cual, ¿qué tengo aquí? Que tengo las fuentes específicas. ¿De dónde saco las fuentes específicas? De esos artículos que han llegado al final. ¿Y esto qué me da? Esto me tiene que dar las fuentes de referencia de valor para mi investigación. Es realmente lo que me está diciendo, a partir de ahora, eres el amo de este tema. Puedes argumentar cualquier cosa con el conocimiento vasto que tienes de lo que se ha hecho antes. Porque has leído mucho y has leído lo más relevante para ti. Con lo cual, a partir de aquí, ¿qué es lo que tienes? Precisamente esa síntesis crítica del estado de la cuestión, que lo que nos da es ese conocimiento específico, elaborado y que tiene el valor para la investigación que tú estás haciendo y que cuando lo compartes, a muchos les evita tener que empezar desde cero si están interesados en ese campo de investigación. Que es realmente lo que se produce, que es un valor en sí mismo de este tipo de investigaciones. Para crear este emplatado, pues puedo utilizar gráficos de todo tipo, de barras, mundiales, de sectores, más elaborados, menos elaborados. Tengo que jugar mucho también con esa capacidad de expresión visual. Puedo a veces completar con tablas, estableciendo relaciones entre referencias, tópicos, elementos. Aquí tenéis algunos ejemplos para que veáis diferentes casos de utilizar tablas. Pero gráficos y tablas no sustituyen a ese valor importante de redactar. Esa parte narrativa, que la parte narrativa no es que fuera mala. Es mala cuando no tenemos precisamente algo que nos evite el sesgo. Bueno, pues intentando terminar el taller en hora y que nos dé tiempo, pues tenéis alguna cuestión. A modo de conclusión, ¿no? Las revisiones de literatura siempre han sido fundamentales, pero ahora mismo se exige en muchos campos que tengas un protocolo sistemático detrás. Realmente ya no hay excusa. Antes era fácil escudarte en que no había un sistema de información y tu sistema de información era ir al despacho de tu director de tesis, vaciarle los armarios y eso era tu fuente de búsqueda. Ahora no. Ahora todos tenemos acceso a Internet, a diferentes fuentes, con independencia de que tengamos suscripción o no. También está la parte de Open Access. O sea, no hay una excusa para evitar esto, ¿no? Nos va a dar seguridad a la hora de crear ese contexto para una investigación. Además, está más que publicado por gurús que saben mucho más que yo, que partir de una revisión de literatura defectuosa nos lleva a una investigación defectuosa. Entonces, realmente hay un efecto en esto, ¿no? ¿Qué puntos fuertes me da una revisión sistemática?
Bueno, está ya asentada como metodología. Hace unos años parecía una cosa rara. Ahora ya todo el mundo habla de revisiones sistemáticas. Incluso hay organizaciones que en ciertos campos disciplinares financian este tipo de estudios. Si tengo una buena revisión sistemática, además de darme el objetivo, cumplir el objetivo para el que yo la hice, puedo publicarla, ¿no? Con lo cual me permite también avanzar en mi campo disciplinar. Y me permite crear esos estados de la cuestión para esos trabajos académicos que tienen normalmente, bueno, pues un sentido, especialmente las tesis doctorales. Pero también se puede aplicar a trabajos fin de máster, redacción de proyectos, etc. Puntos débiles. Ojo con el sesgo. O sea, estamos intentando evitarlo, pero si hacemos un mal protocolo, el sesgo puede aparecer. Siempre va a haber un sesgo, siempre lo hemos planteado, es imposible, porque no podemos leerlo todo. Entonces, vamos eligiendo. Cuando elegimos, somos conscientes que perdemos algo, ¿no? El tiempo. Si esto, hago una foto y empiezo a estudiarla, pero la ciencia no para, ¿no? Hay que actualizarla, sobre todo si quiero ir hacia un trabajo académico. Si en una tesis doctoral lo haces en el año 1 y lees en el año 4, no puedes dejar 3 años. Tienes que hacerlo de forma incremental, ¿no? Eso es importante. Y el tiempo que hay que dedicarle. A veces esto es muy interesante, pero no tenemos un tiempo material para llevarlo a cabo, sobre todo si no estamos en un contexto, como digo, académico. Lo queremos hacer para una propuesta de proyecto y la convocatoria nos la abren de hoy para 3 semanas. Pues o la tienes hecha o vas muy mal. Por eso hay diferentes tipos de revisiones, unas más rápidas en las cuales te buscas otra serie de objetivos, ¿no? A veces la enviamos y el revisor no la entiende. Pues es exactamente igual que cuando enviamos algo y no entiende el revisor otra parte de nuestra investigación. Es un riesgo que todos. Si lo quiero publicar como un artículo, pues busco una revista, una conferencia donde sepas que se publican ese tipo de artículos. Voy a elegir esta, si no publican revisiones, pues estás haciendo el canelo, ¿no? Preparar ese artículo. Si hay artículos ya publicados, os ve qué tipo de artículos, como qué tipo de estructura, si me exigen un prisma, si me dejan libertad para afrontar la estructura del artículo, pues también es importante, ¿no? A veces no puedo publicarlo todo. Tengo un trabajo de revisión muy, muy grande y tengo una revista que admite artículos de 10.000 caracteres. Tengo que podar, tengo que adaptar, no puedo hacer un copy-paste de todo el capítulo y para la revista, ¿no? Hay que adaptarlo, ¿no? Y siempre, hacerme caso, aportar transparencia, con enlaces a vuestros datos, en un repositorio como Zenodo, como GitHub, donde en la nube siempre pueda estar accesible y el revisor y el futuro lector pueda acceder a lo que habéis hecho. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme aguantado este tostón y todavía creo que tenemos 5 minutos para que me podáis preguntar algo porque no dan de comer si no preguntáis. Sí, la pregunta ahora es yo creo que la parte más importante de una revisión sistemática está precisamente en la parte no sistemática. Lo digo porque, bueno, tanto si quieres hacer un mapeo, ¿no? O como si quieres hacer una revisión sistemática clásica, tienes que clasificar aquello que hayas y esa clasificación te la tienes que inventar. Te la tienes que inventar de acuerdo a si estás haciendo un mapeo, de acuerdo a dónde, en qué campo quieres encontrar el hueco para tu investigación, si estás haciendo una revisión sistemática clásica, de acuerdo a las preguntas de investigación. Y esa clasificación, que puede ser una tabla sencilla, puede ser un multidimensional, puede ser un grafo, una ontología, lo que sea, esa clasificación la tienes que aportar. Y eso va a variar de una a otra, en función de las preguntas, en función del objetivo de la investigación. Incluso cuando lo quieres publicar, en muchos casos te van a valorar también por esa aportación. Es decir, una revisión sistemática, si es sistemática,
en algunas ocasiones no te la van a valorar como una publicación porque no aporta nada, no hay nada de originalidad en el trabajo que has hecho, es sistemática, una máquina la puede hacer, ¿vale? Entonces, esa parte, ¿dónde estaría incluida quizás los criterios de calidad, algo más allá de los criterios de calidad? ¿Dónde se podría dentro de un protocolo, aunque esté estandarizado, ¿no?, como Prisma o demás, dónde se podría pedir e incluso pedir que se incluyera, y aunque se incluya, ¿no?, aunque exista una etapa donde dice, mira, aquí están cuadradas algunas directrices sobre cómo hacerlas, ¿no?, cómo estructurar esas clasificaciones para saber qué términos o qué vocabulario utilizar para describir tu clasificación, ¿no?, deseada. Vamos a ver, yo creo que son dos temas importantes, ¿no? Primero, para que sea una revisión sistemática necesitamos ese protocolo, ¿no? Sí, tenemos que de alguna manera eliminar esos sesgos, tenemos que ser transparentes, pero eso ya nos está aportando un valor. Pero como dices tú, al final, especialmente si las preguntas de investigación de las que yo parto no tienen sustancia, puedo haber seguido perfectamente desde el punto de vista metodológico el proceso y el resultado tener un valor interno, pero no tener un valor desde el punto de vista de compartirlo. Entonces, ¿dónde creo yo que está ese diferencial que tú aportas? Siguiendo con la metáfora de la cocina, si tenemos la definición de la receta, si tenemos la creación del plato y tenemos el emplatado, yo creo que tiene que estar al principio y al final. La parte de en medio es quizá la más tediosa, es decir, leo, descarto, aplico, extraigo. Pero hay elementos que los vas a definir al principio, en tu protocolo, como a través de las preguntas de investigación. Si ya has hecho una pregunta de investigación importante, si has destilado esa pregunta de investigación en un pico, en unos buenos términos de búsqueda, que ya vas encauzando hacia donde quieres ir, eso te va a aportar mucho. Y por otro lado, ¿cómo lo presentas? ¿Cómo emplatas? Es decir, yo tengo aquí todos los datos en bruto y dos personas diferentes podrán hacer una revisión desde el punto de vista de plantearla y de transmitir brillante o vulgar. En el sentido de cómo cojo y me limito a hacer copy-paste para decir estas 3 frases de aquí van relacionadas con la pregunta 1, estas 4 frases de aquí vienen con la pregunta 2, y te crea una especie de cortapega en el cual tú vas diciendo, el autor dijo esto y esto, y el autor dijo esto. Eso al final es muy anodino. Si tú al final haces una reflexión crítica basándote en las referencias y estableces después una visualización de información a través de categorías, eso es donde te vas a tener ese elemento diferencial. Es decir, lo que cuentas está avalado por lo que has hecho, pero lo que cuentas es lo que te va a permitir que alguien te diga, esto es interesante. No que digas, estos 200 artículos están relacionados con preguntas de investigación, que es un poco lo que transmite si sigues el protocolo. Entonces, esa parte la empiezas a plantear al principio, en mi opinión, pero la tienes que demostrar al final. Entonces, ahí es, de nuevo, cómo hacemos las cosas, ¿no? Copy-paste sin más, cojo las ideas, las uno, las enlazo, las justifico con las referencias, y luego tengo tablas donde soy más directo. Pero esa parte narrativa bien relacionada, junto con el elemento visual, para mí es la diferencia. Así. Gracias, Juan. Sí. Claro, siguiendo con el símil de la cocina precisamente, cuando tú ya has hecho la receta y estás cocinando el plato, pues muchas veces coges la cuchara, lo metes, lo pruebas, le añades un poquito de sal o le añades un poquito. Entonces, en las referencias, o sea, en los sistemas que tenemos de poder revisar toda la documentación, un poco dónde encaja eso. ¿Dónde encaja eso? Es decir, a lo mejor yo ya tengo definido bien con mis reglas de exclusión, de inclusión, con las reglas de calidad,
y tengo definido bien el cuerpo con el que voy a trabajar. Pero muchas veces empiezo a trabajar en ese cuerpo, probablemente porque las fases anteriores a lo mejor las he definido mal, pero estoy trabajando en ese cuerpo y me hace variar cosas. A lo mejor veo referencias, por ejemplo, que no las he tenido en cuenta y, sin embargo, cuando estoy leyendo este artículo, pues es que esta referencia es importante. Entonces, ¿eso realmente está afectando a la calidad de la revisión? Esto ya sería para el taller de alta cocina. No he querido complicarlo, más. Pero realmente, ¿dónde haces esa prueba, ¿no? Realmente haces un poquito de prueba previa antes de lanzarte a la piscina. Si tú tienes una ecuación de búsqueda, unos términos, y has decidido que tus bases de datos son A, B y C, pues a lo mejor lo que haces es decir, voy a lanzar una pregunta, una query a esta base de datos a ver qué me sale. Y haces un análisis de cata, es decir, coges al azar 10, 15 registros y haces un vistazo para ver si eso te está saliendo. Primero, si el número de registros es lo que tú esperabas o no. Y con eso vas variando un poquito la ecuación canónica, ¿no? Es decir, la idea es que cuando tú lo tengas preparado, digas, este es el momento de lanzar la búsqueda definitiva y ya con esto que más o menos es tentativo. Sería un poco kamikaze decir, esta es la primera ecuación que se me ocurre, lanzo y a ver qué pasa, ¿no? Con esto ya has destilado un poco, ya has hecho ese prueba o esos acercamientos iniciales del cocinero antes de preparar la receta final. Después está cuando tú empiezas a leer, ¿no? Te quitas toda la morralla, por decirlo de alguna manera, y empiezas a coger artículos. Te los empiezas a leer y te empiezas a fijar en las referencias. Y dices, si estas dos referencias son aparecen muchas veces, a mí no me han aparecido porque están fuera de mis bases de datos, porque los términos que utilizó ese autor no encajaban con los que yo he hecho, pero son interesantes. En ese momento tú puedes decir, las incorporo. Las pongo como si estuvieran en ese N inicial. Pues lo que pasa es que en lugar de tenerlo arriba, aparece en un paso intermedio del prisma, es decir, aquí he añadido 5 referencias. Esas 5 referencias, ¿qué tienes que hacer con ellas? Aplicarles el mismo proceso. O sea, son interesantes a priori. Han aparecido por revisión de lectura, pero tengo que aplicar los criterios de inclusión. Si los cumplen, los criterios de calidad. Y si los cumplen, entran. Y si no se cumplen. Entonces, de esa manera es cuando tú vas incorporando también ese conocimiento que vas adquiriendo. Es decir, esto no es un instante. Igual que os decía antes, si yo esto lo estoy haciendo en un proceso continuado en el tiempo, lo hago en un momento temporal y yo no lo voy a mostrar hasta dentro de 3-4 años, no puedo perder esos 3-4 años. A mí me parece muy grave en una tesis doctoral, por ejemplo, que es el caso prototípico, que el estado de la cuestión tenga un gap entre el momento de hacerlo y la lectura. Pero si tú ya tienes el protocolo hecho, simplemente tienes que lanzar las queries restringiendo las fechas cada año e incorporando esos N, pasando todo el proceso y se van actualizando. De manera que lo vas haciendo de forma incremental. Una manera también de ir incorporando nuevo conocimiento. Más o menos, creo que es como respondería a tu pregunta. Ahora vamos a hacer una foto, si queréis. Okay. Sí, una foto todos aquí si queréis, los que queráis, poneros aquí en esto. Ponerte eso, Marcos. Y de paso recuerdo que esta tarde a las 3:30 empieza la sesión, pero en la fundación, que es saliendo a la derecha enfrente, ¿vale?